de descanso, no es el día de asueto y tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia para poder, hermanos, meditar en la palabra de Dios. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a aprender algunas lecciones básicas, hermanos, y sencillas en la vida cristiana. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 43. Si gustan podemos, hermanos, dar la lectura a todos. Solamente lo hagamos en orden. Y si quieren comenzamos por el hermano Rubén. Un versículo cada uno, hermano Rubén. Hechos 9:32 al 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que ¿El hermano Lene? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y entraron, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después del lavado. La pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó vino. Esto fue notorio estado Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtido. Ok, hermano, dijimos algo sencillo. Haga uso de lo que tienen para hacer lo que pueden. Hermanos, esta semana se supo de un hermano, tengo la noticia de un hermano que falleció, Jesús Amaya. El hermano nos decía el martes al final, después de los anuncios. Y si usted ve las redes sociales, hermanos, y algunos hermanos que yo platiqué, no por el asunto del hermano, sino que lo saludé, me preguntaron, me dijeron: ¿supiste de la muerte del hermano? Y le dije: sí supe que el hermano falleció. Pero se decían muchas cosas y cosas buenas, hermano. Es interesante ver cómo una persona que no fue tan popular, por decirlo así, no fue popular, hermanos, en la vida cristiana, en la iglesia del Señor, hacía tantas cosas buenas. Entonces, cuando se escribe Apocalipsis capítulo, hermanos, 14, versículo 13, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos. Sí. Sencillo el hermano, se veía sencillo, hermano. Le digo, no fue un hermano que se escuchó diciendo que tenía podcast y en Facebook y todo eso, hasta lo que yo supe, hermano, sensible el hermano, pero después de su muerte sí se dicen muchas cosas iguales. Santiago también dice, ¿verdad?, que es la vida, es neblina, pasajera, que hoy estamos y mañana no estamos. Hermano, pensando en eso, ¿qué podemos hacer nosotros
mientras estamos en esta vida para la obra del Señor? ¿Qué podemos hacer? Y tal vez podríamos pensar, bueno, pues no sé mucho, o tal vez no sé hacer nada, tal vez no sé preparar un sermón, no sé preparar una lección. Pero hermanos, lo que acabamos de leer en esos versículos nos va a enseñar que si hacemos uso de lo que tenemos, podemos hacer mucho para la obra del Señor. Entonces, lo primero, ¿qué hizo Pedro, hermanos? ¿Qué hizo Pedro? Vamos a ver lo que hizo Pedro en el capítulo 9 de Hechos, versículo 32 al 34. Dice el texto: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Note, hermano, que aunque los viajes misioneros se los dan, se le rogan a Pablo, porque hizo 3 viajes misioneros, Pedro no está fuera, hermano, de la visita a las congregaciones. Y hermanos, cuando la Biblia dice que vino también a los santos, esos santos, la palabra santos, entendemos que es lo apartado, lo separado, lo consagrado para Dios. Esos santos se refiere a los cristianos, a los hermanos que estaban en Lida, hermano. Y Pedro, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, no, hermano, es muy importante lo que nos dice la Biblia. Pedro estaba visitando a todos. Y vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué es lo primero que podemos ver? ¿Qué es lo que Pedro hace entonces con lo que tiene? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Vamos a ir razonando en los pasajes. Podríamos pensar, hermanos, y querer brincarnos los pasajes que hay, porque en el capítulo 10 hay un pasaje, hermano, muy hermoso en cuanto a la conversión de Cornelio. Todo lo que pasa en el capítulo 10, hermanos, nos podría llamar la atención de brincarnos estos versículos, pero están escritos ahí para enseñarnos a nosotros. Lo primero que podemos ver en Pedro es que Pedro va a ir a visitar a los hermanos. Eso es lo primero. Pedro, nadie lo está mandando. Pedro dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, también vino también a los santos que habitaban en Lida. Primera cosa que hace Pedro: ¿puede Pedro ir a visitar a los hermanos? Sí, y lo va a hacer. Y no va a visitar solamente uno. La idea es que va a visitarlos a todos, a los hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está haciendo uso de lo que tiene para ir, para hacer lo que puede: visitar. Tal vez usted dice, hermano, yo no sé hacer mucho, pero puede visitar a los hermanos y a todos. ¿Puedo hacerlo? ¿Podremos hacerlo? Esa es una pregunta, hermano. Porque estamos diciendo, hermanos, el tema es: haga uso de lo que tiene para hacer lo que puede. O sea, seguramente Pedro tenía el tiempo y dijo: voy a ir a visitar a los hermanos. Ok, y va con los santos que están en Lida. Lo primero, Pedro va a visitar. Eso lo podemos hacer, hermanos, todos. Visitar a los hermanos. 2, dice: halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era un paralítico. Parece que Eneas no puede hacer nada porque está paralítico. Y hermanos, aún así Pedro va con Eneas a visitar a alguien que está enfermo, está en cama Eneas, y Pedro va a visitar y va con Eneas, un hermano de la congregación de la iglesia que está en Lida. En Lida, hermanos, había una congregación de la iglesia de Cristo. Había una congregación. Y había un hermano que tenía 8 años que estaba en cama. Y Pedro dijo: voy a ir a visitarlos y voy a visitar al hermano que está en cama. Pedro, cuando está en casa de este paralítico, versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate
y a su cama, y enseguida se levantó. Muchas cosas que podemos ver que se hicieron en ese momento. ¿Qué fue lo que Pedro hizo primero? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Irlos a visitar. Y luego, ya cuando estaba en el hermano, cuando habla de Eneas, Observó las necesidades. vio la necesidad, pero en el capítulo 3 de Hechos, ¿se acuerdan que Pedro también dijo a un cojo? ¿Y qué le dijo al cojo? ¿Qué le dijo al cojo? Vamos a Hechos 3, en otra sanidad de Pedro. Versículo 5 y 6, ¿alguien que lo lea? Entonces él estaba atento. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En aquella ocasión, Pedro, ese que estaba allí, ese poco hermano, esperaba que Pedro le diera dinero, porque para eso había ido ahí, para pedir dinero. Pero parece que Pedro no tiene ni dinero ni plata, no tiene nada que darle. Pedro le dice, lo que tengo, te doy. Y lo que Pedro tenía era poder, autoridad de parte de Dios y del Señor para poder sanar a los enfermos. Entonces Pedro sana al cojo de Hechos capítulo 3, pero también sana a Eneas. Y Pedro no tiene dinero, tal vez podríamos decir, tal vez ya esperaba que, bueno, vino el hermano a ver si me deja algo, a ver si trae algo, pero Pedro traía algo más que plata, que oro, hermano, porque le traía la sanidad a Eneas. Entonces Pedro le ofrece lo que tiene, la sanidad. Pero hay algo más que podemos ver en ese pasaje, que pasó también en el cojo. ¿Qué tuvo que hacer Eneas? Parece que no puede hacer nada, pero ¿qué hizo Eneas? ¿Qué hizo Eneas, hermano? Pedro le dijo, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida antes de obedecer. ¿Qué estaba haciendo Eneas, hermano, cuando Pedro estaba con él? ¿No estaría prestando atención? Pregunta. Eneas estaba atento a lo que Pedro estaba diciendo. Eneas estaba oyendo lo que Pedro estaba diciendo. Eneas estaba poniendo atención a lo que su hermano le estaba diciendo. ¿Es difícil escuchar a un hermano? Se necesita, hermanos, algo sobrenatural para poder escuchar a un hermano. Y vemos, hermanos, entonces que Pedro le dice, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Pedro le está hablando en nombre de Jesucristo. Y Eneas está prestando la atención. Pensemos por un momento, hermanos, si Pedro hubiera estado ahí, oye Eneas, que Jesucristo te sana, y Eneas en otro mundo, piense usted por un momento. Entonces, hermanos, ¿podemos oír las palabras de los apóstoles? ¿Necesitamos tener algo sobrenatural para escuchar las palabras de los apóstoles? ¿Verdad que no? Podemos hacer eso. ¿Podemos escuchar la palabra de Dios? No podemos hacer mucha pregunta al vez, pero ¿podemos escuchar la palabra de Dios? Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, escuchar la palabra de Dios, escuchar a los apóstoles. Recuerdo, hermanos, allá en Nehemías, cuando Esdras leyó la ley, dice que el pueblo estuvo atento para oír la ley de Dios. En esta tarde, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo lo que tengo que hacer es explicar la palabra de Dios y ustedes oír con atención. Y hermanos, hasta la señora entre nosotros, ¿qué puede hacer ella? Oír la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de
es algo que el Señor Jesucristo lo dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. ¿Cuál es el mayor problema, hermanos? Uno de los mayores problemas de la iglesia y de los seres humanos, ¿sabe qué? No queremos oír lo que Dios nos tenga que decir. No estamos atentos, hermano. En cambio, dice que Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Imagínense, hermanos, cómo sonaría en el oído de Eneas esa palabra: Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida, lo que decía José, ¿qué era lo que tenía que hacer Eneas? Obedecer, ¿sí o no? Sencillamente. No iba a poder pagar, no iba a poder dar algo a cambio por la sanidad. Pero lo que tenía que hacer era obedecer. Y hermanos, aparte, tener fe en las palabras que Pedro le está diciendo a Eneas: Jesucristo te sana. Qué sencillas, hermanos, sencillas las palabras. Cuando los apóstoles hablan a la gente, sencilla. La gente tiene que oír la palabra de Dios, y el demás trabajo lo hace Dios, y la persona tiene que estar atenta para levantarse de donde está. Y fue sanado Eneas, hermano. Fue sanado. Porque hizo, ¿qué era lo que tenía que hacer Eneas? Vamos con Eneas. ¿Qué era lo que tenía que hacer Eneas? Levantarse. Ya oyó. ¿Y ahora? ¿Matías qué? ¿Levantarse? Y tender su cama. ¿Era lo que iba a hacer? ¿Sí o no? ¿Es difícil eso, levantarse? ¿Ven, hermano, que son cosas sencillas? Por ejemplo, cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria, cuando nosotros lo aplicamos aquí a la iglesia, en las reuniones, hermano, debes oír, prestar atención, obedecer, levantarnos, hermano, cuando la palabra de Dios nos habla a nuestro corazón, cuando Dios nos quiere sanar, cuando Dios nos dice, hermanos, que nos quiere sanar, levántate a tu cama. Nuestro trabajo es, hermanos, confiar en Dios, levantarnos. A veces se nos llama al arrepentimiento, y hermanos, a veces nos llama a la reconciliación los unos para con los otros. A veces se nos llama a los cambios de vida, pero no pasa. A veces es mejor, hermanos. Eneas es un hombre que no quiere estar en esas condiciones, aunque lleva 8 años. Hermanos, Eneas no quiere estar en esas condiciones. Pero muchas veces, hermanos, como cristianos, queremos estar en las condiciones espirituales que estamos. Porque se nos habla, como quiera no nos levantamos de donde estamos. Ya no por falta de conocimiento, sino por falta de, hermanos, de ganas, de deseo, de querer cambiar a una nueva vida. Eneas ahora tendría que tener, hermanos, una nueva vida, porque ahora tendría que hacerse responsable de él mismo, de su familia, si tenía que hacerse responsable de él mismo y de su familia. Entonces, hermanos, pero Eneas sí se levantó. Entonces podemos ver, ir a visitar al hermano, Pedro va a visitar a los hermanos, a los santos, y luego va con Eneas, lo ve enfermo, lo ve ahí paralítico, hace lo que puede, y Eneas también hace lo que puede, con lo que tiene. Seguramente tenía la fuerza y hermanos para levantarse, y se levantó. Obediencia. Entonces, podemos ver algo sencillo, hermanos, para podernos levantar nosotros. Muchas veces de las enfermedades espirituales oímos: Jesucristo te sana, Jesucristo te da una nueva vida, Jesucristo te ha salvado. Podemos levantar. Lo otro que podemos ver es, miren el versículo 35. Después de que Eneas se levanta y enseguida
Eneas se levantó. O sea, Eneas no espera, hermanos, para mañana. Las palabras de los apóstoles le dicen, en este caso de Pedro, Eneas hace lo que Pedro dice, lo hace en su vida. Y luego el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron. ¿A qué lo vieron? Hermanos, a este Eneas, lo vieron que había sido sano, los de Lida y de Sarón, los cuales después de que lo vieron se convirtieron. Tal vez hay personas aquí que no son cristianos. ¿Qué era lo que hicieron los de Lida y los de Sarón? ¿Qué era lo que estaba en sus manos que podían hacer? ¿Convertirse? ¿Convertirse al Señor? ¿Una conversión? ¿Eso es lo que puede hacer una persona que no es cristiana? Convertirse al Señor. Y hermanos, la conversión, claro, incluye el evangelio, el arrepentimiento, confesar su fe, el bautismo. Pero ve que los que vieron a Eneas, los de Lida y de Sarón, hicieron lo que tenían que hacer, hermano. Podríamos decir en otra palabra, se convirtieron al Señor. Pero hermanos, si también usamos esa frase, que se convirtieron al Señor, podríamos decir también que nosotros, los cristianos, necesitamos convertirnos al Señor. Una conversión. No un bautismo, estoy hablando de una conversión. De convertirnos, hermanos, al Señor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo ir a la palabra de Dios, puedo obedecer la palabra de Dios, puedo estar atento a la palabra de Dios, puedo prestar atención a la palabra de Dios y puedo creer en la palabra de Dios. Eso lo podemos hacer nosotros, ¿o no? Es mi pregunta. ¿Vamos a hacerlo? ¿Es que es sencillo? Hermanos, si nosotros hiciéramos, si usted se da cuenta, lo que se hizo ahí si usted se da cuenta fácilmente ahí, lo que se hizo en vida, se habló, se oyó, se puso atención, se obedeció, se creyó en la palabra de Dios y se obedeció. ¿Y qué es lo que hay? Hay sanidad de ideas y hay conversión de gente. ¿Qué necesitamos, hermano? Para sanar, prestar atención a la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Luego de ahí, hermano, y una vez que vemos a Pedro y a Eneas, en el capítulo 36 en adelante, vamos a ver algo que aconteció en otra congregación de la iglesia del Señor. En Jope, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas, que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Pregunta, ¿alguien me podría decir algo de Jope? Bueno, ¿por qué? Algo que se acuerde de Jope, que le suene. No, le ayudo a poder. Jonás capítulo 1. ¿Dónde fue Jonás? ¿A dónde quería ir Jonás? Fue a Jope, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. En vez de ir a ir para Nínive, agarró una nave para ir a ¿dónde? A Jope. Hermano, Jope es un lugar antiguo. Allí hay una iglesia del Señor, en Jope. Jonás capítulo 1, versículo 3. En aquel momento, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, Dios no lo estaba mandando a Jope, lo estaba mandando a Nínive. Pero ahora nos damos cuenta que en esa ciudad de Jope, hermano, había una iglesia de Cristo, según el capítulo 9, versículo 36. Y había ahí, hermanos, una hermana que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que esta abundaba en buenas obras y en limosna. ¿Qué hace?
Era una mujer, hermano, que abundaba en buenas obras y en limosna. Si nos quedáramos solamente con eso, que Tabita, Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosna, tal vez pensaríamos que Tabita era una mujer poniente que tenía de dónde agarrar, que tenía negocios, que tenía propiedades, que tenía economía. Tal vez podríamos pensar eso. Pero versículos después dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con él. Hermanos, ahora tenemos, acá ustedes pensaron en Tabita, pero hay alguien más antes de Tabita que hizo, hermanos, uso de lo que tenía. ¿Quiénes son? Si ustedes se cuentan, ¿quiénes son? Versículo 26, versículo 36, digo, y el versículo, hermanos, 38. ¿Qué es el versículo 38? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Se dice que, hermanos, de Lida a Jope se dice que hay 12 kilómetros. No hay Didi, no hay carros, no hay camiones. 12 kilómetros estamos hablando como tal vez como de aquí, hermanos, a donde está el panteón que ya de la salida en la carretera federal, la carretera nacional. Pero, hermanos, dice el texto que los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir. ¿Y qué hicieron estos hombres? Hermano, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Ah? Fueron. Pero, hermano, ¿qué tiene que ver eso? No es como hoy, hermanos, en los días de hoy que nos dicen: oye, ¿puedes ir allá? Sí, tengo mi carro, de frente y voy. Lo que podemos ver, hermanos, en estos 2 hombres, es que tenían la disposición, hermanos, para poder ir a donde estaba Pedro. Tenían la disposición, y hermanos, los discípulos les pidieron, voy a parafrasearlo. Pedro está en Jope. Pedro está en Lida. Los hermanos en Lida de Jope le dicen a estos 2 hermanos: vayan a Lida y busquen a Pedro y díganle que venga. Y hermanos, estos hermanos nos dice la Biblia si tenían que hacer, nos dice si tenían trabajo, no dice si, hermanos, tenían compromisos cuando les dijeron. Simplemente vemos, hermanos, que los enviaron y ellos fueron a buscar a Pedro. ¿Qué cuesta ir, hermano? Ir a buscar a alguien. Pero nos damos cuenta entonces de la disposición que había de estos hermanos para ir a buscar a Pedro. No sabemos, no es el texto, si lo mandaron, apúrate porque tú la puedes sanar. Es posible que hubiera en la mente de los discípulos que Pedro podía sanar a Tabita, pero lo que vemos, hermanos, es que mandaron a traerlo, y la disposición que tienen los 2 hermanos para ir a buscar a Pedro. Hermano, ¿puedes ir a buscar a Pedro? Sí, todavía. No, hermano, tengo otras cosas que hacer, tengo otros compromisos. Y hermano, cosas sencillas. ¿Qué costaba ir a buscar? No iban a gastar dinero,
invertir su tiempo, sí iban a invertir su tiempo, hermano. Entonces se les pidió que fueran y ellos estuvieron dispuestos. A veces se nos pide, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Y a veces hacemos grande el asunto. En la congregación a veces se nos pide que hagamos algo. Y lo primero que decimos, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y son lecciones sencillas, hermano. Porque los hermanos nos enseñaron y dijeron, sí, vamos. Sí, vamos. Hicieron lo que pudieron, con lo que tenían. ¿Qué era lo que tenían? Pues piérdanlo. Tenían lo que necesitaban para ir. Y fueron, hermano, y ellos hicieron que Pedro supiera de la noticia. Pedro, cuando usted y yo trasladamos esos principios, pensando que ellos hicieron uso de sus pies, cuando nosotros pensamos en la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia necesita unos pies para caminar. Tal vez usted y yo somos esos pies. La iglesia nos necesita. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermano? Que como miembros de la Iglesia de Cristo, entonces necesitamos ponernos a activarnos y empezar a funcionar. Y estos hermanos no están dando una conferencia, no están dando un sermón, no están corrigiendo una doctrina, hermanos, no están haciendo, podríamos decir, cosas grandes, están haciendo, con su capacidad que tienen pequeña, están haciendo grandes cosas. Simplemente obedecer. Simplemente ir a buscar a Pedro. Simplemente decirle a Pedro, los hermanos de Jope te mandan a buscar, dicen que vaya. Pedro fue con ellos, versículo 39, Pedro se fue con ellos. Pedro podía ir, mira, otra vez Pedro, con la misma idea, hace lo que puede, vaya conmigo. ¿Cómo creen, hermano, pensemos por un momento, cómo creen ustedes que estuviera la iglesia del Señor? ¿Cómo creen que estuviéramos nosotros si cada miembro como iglesia hace su función? Hay un hermano que tuvo una embolia y su cuerpo quedó en la mitad, paralizado. ¿Y saben qué? No se puede mover. Y a veces la iglesia del Señor, hablando espiritualmente, no se mueve por eso, porque es la mitad del cuerpo que está mal. Y son cosas que podemos hacer, hermanos, sencillas muchas veces. Yo les pregunto, ¿podemos hacer el aseo simplemente el día de hoy? ¿Podemos venir a la reunión el día de hoy? ¿Verdad que sí? Venimos, hermanos. La mayoría de los hermanos no trabajamos. Podríamos preguntarnos, ¿dónde están los hermanos que no están hoy? Cuando podían venir a la reunión, ¿no vinieron? Y nosotros tenemos que preguntarnos eso, hermanos, cuando podemos venir a la reunión, cuando tenemos el tiempo de venir a la reunión de la iglesia y no venimos, no estamos haciendo lo que podemos hacer. Hoy podemos irnos y decir, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo hacer la limpieza del edificio. Yo puedo checar antes de irme que el edificio quede los aires apagados, que la luz quede apagada. Los domingos, hermano, podríamos decirnos nosotros, yo puedo llegar temprano a la adoración, ¿o no? Es algo que podemos hacer, está en nuestras manos. No es algo difícil. Entonces, las cosas pequeñas, hermanos, con esos talentos que podemos hacer, hagámoslo. Piense por un momento, si estos discípulos, si estos hombres no van con Pedro, y Pedro no se da cuenta de lo que está pasando en Jope, podríamos decir posibilidad,
no hubiera acontecido lo que aconteció con Lot. Los jóvenes, ¿qué pueden hacer para la obra del Señor? El hermano les dice, venga, siéntense para adelante, ¿lo pueden hacer? Y muchas cosas sencillas que pudiéramos decir, hermano, que podemos hacer para la obra del Señor, y no estamos hablando de cosas que no están dentro de nuestras manos. Los dos hombres hicieron, hermano, lo que pudieron, con lo que tenían. Dos piernas, y fueron con su bota, le hablaron a Pedro, y Pedro vino con él. Vamos con Tabita. Yo sé que ese es un texto que ya hemos visitado muchas veces. Dice que Tabita, hermanos, abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Esta hermana de la iglesia de Cristo en Jope era una hermana que apoyaba mucho a la iglesia del Señor. Muchos han dicho, hermano, que esta hermana era viuda. Y piensen por un momento, si esta hermana era viuda, y aún así, hermanos, hacía buenas obras y abundaba en limosna, quiere decir que la hermana no estaba tan preocupada en ella, sino que estaba preocupada en los demás. Los hermanos la querían ahí en Jope, hermanos, porque se dice que cuando murió, dice que en el versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la vara la pusieron en una sala. La hermana enfermó. Hagamos un paréntesis, hermano. Comenzamos hablando de la muerte. Ya hace muchos años escuché al hermano Paco decir un sermón. ¿Qué dirán de ti después de que mueras? ¿Qué se dirán? ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿De qué se va a hablar? De los discípulos, se está diciendo, ya no están, se está diciendo que fueron, o hermanos prestaron su servicio para ir. Que Eneas estuvo atento y la palabra obedeció, que Pedro estaba dispuesto a visitar a los hermanos, que David hacía buenas obras y buena limosna. Y ahí no le cabe, hermanos. ¿Qué se dice de este hermano que acaba de fallecer ahorita? ¿Y qué van a decir de nosotros cuando ya no estemos? Algo más, hermano. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Se muere la persona buena? Sí, porque se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Se muere la persona mala? También. Tanto los que hacen buenas obras como los que hacen malas obras, hermano, tenemos que morir. El punto es, ¿en qué estamos ocupando esta vida que tenemos? A veces se ha dicho, hermano, que uno mismo se cría su fama, y es la realidad. Porque cuando alguien causa muchos problemas en el trabajo, lo conocen por eso. Cuando alguien llega tarde a su trabajo, lo conocen porque llega tarde. Y no es una mala fama, es que él se ha hecho su propia reputación. A veces, hermanos, en la iglesia nos podemos incomodar porque pensamos que se está diciendo algo de nosotros, pero realmente no es que se está diciendo algo de nosotros, es realmente algo que nosotros nos hemos hecho, hermano. ¿Cuál es la lección, hermano, que sea? Lo que siembras, cosecha. Y si siembra pleitos, va a cosechar. Si siembra discordia, va a cosechar. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Y mire que esta mujer había sembrado buenas obras y había sembrado limosna, y aconteció que aquel día se enfermó. Y hermanos, versículo 38, que como vida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros.
Levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Se ha dicho que es posible que las viudas traían los vestidos puestos que la hermana Dorcas hacía cuando estaba en vida. ¿Qué podía hacer Dorcas, hermanos, por la congregación de Jope? ¿Qué podía hacer? ¿Está dando una lección para damas? ¿Está dando una lección para mujeres? Hermano, tal vez si la hermana Dorcas fuera miembro de esta congregación, tal vez la viéramos ahí sentado, nadie la volteara a ver, porque la hermana está ahí más tranquila, escuchando. Pero seguramente sus dedos, hermanos, sus manos, todos picados de las agujas de tanto coser. Porque hacían las túnicas. Miraba que la iglesia en Jope, hermanos, tenía viudas. Y Dorcas dice, yo puedo tejer, yo puedo hacer vestidos para mis hermanas que están viudas y que necesitan. Y ahí está la hermana cosiendo y cosiendo para sus hermanas que estaban viudas. Y se dan cuenta, hermanos, la relación que hay entre Dorcas y las viudas. ¿Qué relación hay? A ver, mujeres, ¿qué relación ven ustedes? ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Cómo están las mujeres en Jope? ¿Ah? ¿Cómo las ven ustedes a las hermanas en Jope? Voy con las mujeres, ¿cómo las ven? ¿Unidas? ¿Cómo, hermano? Unidas, hermano. Unidas para la gloria de Dios. Y porque la iglesia en Jope necesita que las mujeres estén unidas, porque hay necesidades. ¿Cómo necesita la iglesia del Señor en Reserva que estén las mujeres? Y en todo, hermano, en toda parte. Y vean la unidad que hay, hermanos, y cómo la disposición que hay de los hermanos. Los hermanos, seguramente los que están, hermanos, de responsables en esa congregación, no sabemos si eran ancianos, diáconos, simplemente había un predicador, les dijeron a los hermanos, vayan a buscar a Pedro. Y los hermanos dijeron, sí, vamos. Y Dorcas ve la necesidad y dice, la iglesia me necesita. La iglesia la necesita. Y hermanos, se piensa a veces que uno no puede hacer mucho, pero sí puede hacer mucho. No, tampoco se puede hacer mucho. Entonces, ahí está, hermanos, y está la evidencia de que la hermana Tabita tenía una relación mutua con sus hermanos en la iglesia. Dios necesita esa relación mutuas y ayuda. Andaba buscando un lugar. No. Ella estaba trabajando, estaba sirviendo y estaba sirviendo a sus hermanas, hermanos. Y cuando llegó el día de su muerte, ahí están todas las hermanas. No querían lo verdad. Yo me parece que el lloro de ellas era que no querían que la hermana se fuera de esta vida, con el tipo de hermana que era. En cambio, Hechos capítulo 5 dice que hubo la muerte de un matrimonio. Porque, hermano, prometieron algo a Dios y no lo cumplieron. Y lo que nos enseña es la muerte de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, hermano, que Dios no puede ser burlado. Dios está al tanto de todo. Cuando Esteban murió, Hechos capítulo 7, y dice que Dios los cielos abiertos
nombre de nuestra hermana Tabita. Y nos damos cuenta que la lección que nos podía dejar es: vivan en unidad, ámense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros mutuamente. Pero la enseñanza no es esperar que lo ayuden a uno, sino la enseñanza es ayuda con lo que puedas, con lo que tienes. Y dice que, versículo 39, entonces levantando, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon toda la vida llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dios hacían cuando estaba con ellos. Yo me quedé pensando, hermanos, en el trabajo que hacía el hermano en Jope. Un discreto, hermano, un discreto trabajo. Pero también su relación con las hermanas, una relación de unidad. Y Pedro llegó, y entonces dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Se piensa, hermanos, que podemos tener milagros hoy. No, la idea, la enseñanza no es un milagro. Lo que tenemos ahí de enseñanza, hermanos, es cómo los hermanos, sin tener mucho, aportan mucho para la obra de Dios y para la iglesia. Cómo sirven los unos a los otros, cómo se ayudan mutuamente en la práctica los unos a los otros, y cómo están dispuestos. Hay una disposición para servir voluntariamente. Y por último encontramos, hermanos, dice el versículo 41-43, y él dándole la mano le levantó, entonces ella llamando a los santos y a la ayuda les presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Cuando Eneas, también muchos se convirtieron al Señor, y ahora que vieron lo que sucedió en Jope, también muchos, hermanos, porque el propósito de la santidad, según el libro, el escritor de los Hebreos, el propósito de la sanidad, el propósito de los milagros, tenía eso, que la gente, hermanos, supiera que los apóstoles eran los verdaderos mensajeros de Dios, para que la gente creyera en el mensaje que ellos traían. Dice Hebreos capítulo 2, por los dos milagros que acabamos de ver, Hebreos capítulo 2. Versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Primero fue anunciada por Cristo, y luego fue confirmada por los que la oyeron los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos. Dios fue testigo de esa salvación, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Con esas señales, Dios estaba confirmando ese mensaje que traían los apóstoles, el mensaje del Evangelio, que era para salvar a la gente. Y el mensaje, hermano, fue efectivo y tuvo buenos resultados. Por último, no quiero que se vayan a pensar, bueno, podemos tener milagros ahorita, no podemos tener milagros. Los milagros tenían su propósito en su momento. Testificar a Dios con las señales que el mensaje era verdadero y que los apóstoles eran los mensajeros de Dios. Pero tenemos un último, hermanos, que nos puede enseñar ahí en el capítulo 9, donde estamos, de Hechos, donde leímos en el último versículo. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 43. Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. ¿Qué hizo el curtidor?
Hermano, pero podríamos decir, curtir pieles. ¿Se imaginan cómo estaba la casa de curtidor? Pero nos damos cuenta que lo que él tenía lo puso a disposición de Pedro. Entonces, Pedro se quedó ahí en casa de Simón el curtidor, y ahí estuvo, dice hermanos, por muchos días. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Esto parece que es, hermanos, la preparación para el capítulo 10. Cuán, hermanos, decepcionante es para un judío quedarse en casa de uno que no es judío. Y este curtidor le ofreció la casa a Pedro, y Pedro dijo: aquí me quedo. Piensen por un momento, hermanos, lo estábamos viendo, lo han dicho los hermanos, tal vez no era el mejor ambiente el de la casa del curtidor, porque donde se curtían pieles era un ambiente muy, no apto, podríamos decir, para hospedar a alguien. Pero pensemos por un momento en aplicarlo a nosotros. Cuando los hermanos no dan de comer, los hermanos traen lo que tienen y dan lo que tienen. ¿Y por qué ponerle caras feas cuando Pedro no le puso caras feas a la casa de Simón curtidor? ¿Por qué no comernos lo que los hermanos traen, los ofrecen? Es sencillo, ¿verdad? El hermano trae lentejas, trae nopales, voy a comer. Eso es lo que el hermano tiene para ofrecer. El hermano trae arrocito y frijoles, eso es lo que comer. No nos pasa eso, hermano. Llevemos a la vida diaria de nosotros, no nos pasa eso. A veces, hermanos, y hemos tenido hasta desacuerdos, que el domingo vamos a ver el tema del desacuerdo, pero que hemos tenido desacuerdos a la comida. Cuando simplemente, sencillamente, como Pedro, hermano, que me pusieron a hacer esto 3 veces. Dice que Pedro se quedó muchos días en la casa de Simón curtidor. Simón curtidor tuvo que atender muchos días, ¿sí o no? Entonces, hermano, yo les pregunto, después de todo esta que hemos estado diciendo, ¿nos ha dado tiempo Dios a nosotros fuerza, energía, para que sigamos a la iglesia? ¿Sí o no? Nos han dado habilidades, hermanos. El que uno prepare un sermón y uno prepare una lección, no es para vanagloriarse, no es para sentirse mal, es para que ustedes se edifiquen, para que su fe se fortalezca. Entonces, hermanos, hay cosas que podemos hacer sencillas y hay cosas que son más vistas por otros. A veces queremos hacer lo que otros hacen, cuando podemos hacer lo fácil y sencillo. Queremos hacer el aseo del edificio. El edificio se mantiene ahí. Podemos mantener limpio este edificio. Podemos traer algo de comer el domingo para todos. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué más podemos? Usted pregúntese, hermano, pregúntese, ¿qué capacidad tengo yo? ¿Tiene capacidad de organizar? ¿Tiene capacidad para liderar? ¿Tengo capacidad para trabajar físicamente? Podemos preguntarnos, hermanos, en cosas así y entonces ponerlos a servicio de la iglesia. Pedro podía venir el poder para sanar, ¿sí o no? Dios lo bendijo con esa capacidad de sanar, pero nunca podía hacer túnicas, las hacía, los bordados, los vestidos para la mujer.
actividades hay en la congregación? Una de las actividades. Ahora la pregunta es, ¿nos gustaría a nosotros participar en la obra del Señor? ¿Qué le gustaría, hermano, ser parte de la obra del Señor? No quitándole lugar a nadie, simplemente haciéndole, bueno, sencillamente. Puedo oír la palabra de Dios y voy a mejorar mi vida y voy a cambiar. Puedo obedecer la palabra de Dios, lo voy a hacer, eso está en mis manos. Puedo dirigir mi familia, lo que está en mis manos, les puedo enseñar a amar a Dios. Yo en el caso de mi esposa, puedo yo poner a mi esposa, hermanos, en un lugar especial para que sirva a Dios, ayudarla a ella a santificarse, a consagrarse. ¿Puedo hacerlo? Sencillo, ¿verdad? No hicieron cosas grandes estos muchachos, pero fueron cosas que se quedaron para que usted y yo aprendamos. Que podemos hacer muchas cosas que están en nuestra vida. Preguntas. Ya nos ponemos listo, pero pueden haber preguntas y pueden haber comentarios si quieren, hermanos, en cuanto a lo que podemos hacer. Y si no, Dios les bendiga. Amén.